Bienvenidos a Jefas y Jevas, tu podcast de finanzas personales y empresarismo favorito de la mujer latina. Soy Celina Nogueras, tu anfitriona, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y creadora de la plataforma de Jefas y Jevas. Oye, este podcast para ti es si te interesa el tema de la inclusión, si tú quieres saber qué no debes estar haciendo con el tema de la inclusión en tu empresa, si tú quieres estar a tono con los tiempos y no estar pasé, estar a tono con los tiempos, con el tema de la inclusión y utilizar la herramienta de inclusión, oye, como algo inclusivo en tu empresa. No puedes perderte este episodio, pero antes de eso te exhorto a que pases por nuestra página web Jefas y Jevas, oye, que recientemente la hemos relanzado y estoy súper contenta para que conozcas todo lo que Jefas y Jevas puede hacer por ti. Además de eso, tenemos sobre 150 podcasts entrevistando mujeres con negocios de facturación millonaria, entrevistando profesionales del área de recursos humanos, del área de liderazgo, de las áreas de leyes y de contabilidad que te van a encantar. Y asegúrate de seguirnos, darle subscribe y dejarnos un comentario para que, mira, este mensaje le siga llegando a otras mujeres fabulosas. Antes de comenzar y presentar a nuestra invitada del día de hoy, le tenemos que dar las gracias a nuestros auspiciadores. Nuestros auspiciadores son el Almacén del Vino, que siempre me tienen adelante con el champancito Pomerí, que es mi favorito, el champán de todas las jefas y jevas, y a la firma Legal Ferraioli. Y hablando de la firma Legal Ferraioli, hoy tenemos a nuestro lado a la licenciada Claudia Fontanet, asociada de Ferraioli. Bienvenida, Claudia. Gracias, Celina, un placer estar aquí. Aquí es el momento donde hace ¡wow! Bienvenida, muchísimas gracias por tenernos. Tú te has dedicado, oye, a un expertise muy particular y muy contemporáneo, que es precisamente el valor de la diversidad y la inclusividad de las empresas. Correcto. Y la gente a lo mejor ha escuchado esas palabras, pero no sabe bien con qué se come eso. Así que explícanos, para dar el contexto, qué es la diversidad y la inclusión, particularmente también, ¿verdad? Hablando de el impacto que puede tener en las empresas. Claro, y como pues mencionaste, un tema que he estudiado mucho como abogada, pues en estudios de derecho me dediqué mucho a estudiar el género y cómo eso ha evolucionado en la sociedad. Uh-huh. Y pues la diversidad de una empresa, en términos sencillos, la diversidad es distinto, es diferente. O sea, que en una empresa está compuesta, si hay una empresa diversa, compuesta de personas de diferentes razas, de orientación sexual, de género. Y eso te va a beneficiar en la empresa porque te expande a otro horizonte, otras comunidades. Si todo el mundo piensa de la misma manera o tiene el mismo trasfondo, pues te estás limitando como empresaria. Uh-huh. Mientras más diversa y más inclusión y diversidad hay en tu empresa, eso te va a abrir a otros mercados, te va a dar nuevas ideas y eso pues te va a ayudar a largo plazo en tu empresa. O sea, que no solo es bueno por razones las cuales yo creo, o sea, que es lo correcto, lo empático, ser un ambiente inclusivo, pero desde el punto de vista empresarial también es beneficioso para tu empresa. Tú dijiste al principio que esta cosa de la inclusividad, ¿verdad? Y del género es algo que ha cambiado con los tiempos, ¿verdad? Yo creo que es mucho más fácil a la gente hacer entender, ¿verdad? Que era antes un ambiente laboral que no había mujeres, ¿verdad? A donde se incluyen las mujeres y posiblemente en esos mismos momentos también el tema del lenguaje y cómo uno dirigirse imagínate un salón de conferencias que estaba acostumbrado a que fuera exclusivamente de hombres, empiezan a incorporar a las mujeres, hubo un choque cultural, pero ahora estamos hablando de, como por decir, una segunda revolución, ¿verdad? Este es otro choque cultural. Me gusta ese término, me gusta. La segunda revolución. ¿Qué es lo que está sucediendo por lo que este tema coge vigencia? Pues ahora está, no voy a decir que está de moda, pero se está hablando mucho del lenguaje inclusivo. Y hay muchas posturas, muchas opiniones sobre el lenguaje inclusivo, pero algo que hay que tener bien presente es la importancia del lenguaje. Por ejemplo, muchas personas, incluso mujeres, me dicen, no, yo me siento incluida con el todos. Pero es que eso minimiza el poder que de verdad tiene el lenguaje. El lenguaje uh-huh. es una manera de crear, de crear ideas, refleja uh-huh. significados. Correcto. Es la manera que como socialmente nos organizamos y por lo tanto tiene mucho poder el lenguaje. Y esto pues surge desde los años 70 cuando pues mayormente las feministas querían más visibilización de las mujeres, ahora también la comunidad LGBTQ+, también. O sea, son estos grupos que normalmente pues han sido invisibilizados como sociedad y pues están reclamando que se les reconozca. Y esto implica a personas como mujeres, también personas de no binaria, incluso personas con discapacidad, uh-huh. diferentes ámbitos. Estas personas que no se les daba mucho reconocimiento anteriormente o que pasaban por apercibido, pues ahora están reclamando que se les reconozca. Y por eso, claro, lo apoyo también porque nuevamente pienso que es lo correcto,
pero es que la realidad es que ya no es algo que no podemos ignorar. Ya sea en un bufete donde yo trabajo, ya sea en las empresas, es un fenómeno que está surgiendo y que pues tenemos que, no decir montarnos en la ola, pero sí entenderlo, porque puede estar de acuerdo o no del lenguaje inclusivo, pero viene para quedarse, o sea que por lo menos hay que entenderlo, porque eso te puede ayudar ya sea con algún cliente, te puede ayudar con algún empleado o empleada si eres patrono, y es algo que hay que estar al tanto de los tiempos. Sí, para explicarle, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento, ¿qué significa cuando, vamos a ir a lo básico, cuando hablamos de la comunidad LGBTQ+? Sí. ¿Qué significa eso? Y porque quisiera dar un poquito del contexto, ¿verdad? Que qué es lo que está pasando. O sea, antes no se hablaba necesariamente tanto de los trans. Antes no, o sea, eso no tenía, como bien dice, estaba invisibilizado. So, ¿qué es esa comunidad y están haciendo ruido con esto? Claro, pues en eso yo siempre utilizo el Q primero porque pues siempre me abre la puerta a cualquier cosa. Si se me queda por alguna letra, por ejemplo, mi hermano me dice siempre, muy honesto él, ay, pero ¿cuántas letras más van a haber? Y yo entiendo, pero acuérdense que estos son personas que no se habían visto visibilizadas anteriormente, así que sí, yo digo las letras y pues estamos hablando de las personas gay, las personas lesbianas, las personas intersex, las personas transgénero y el Q, porque hay personas que todavía son más, se denominan más como queer, hay personas que también es más, puede ser questioning, que están cuestionando su orientación sexual o su género, y pues por eso también yo siempre digo el Q como pues deja abierta a otras posibilidades, mientras más vamos aprendiendo del género, de la sexualidad, pues sí pueden surgir. Y pues por eso, pero se refieren a eso, las personas que no se atan esta normativa heterosexual que hemos conocido anteriormente, que es la persona heterosexual, sino hay personas también que varían más su expresión de género. ¿Y qué significaría no binaria? Una persona que no se identifica ni como hombre ni mujer. Porque esto tiene que ver para atrás también de los roles que les ponemos a las personas. O sea, tú nace una criatura, tiene vagina, pues vamos con el color rosita, vamos con las muñecas, el varón, pues el azul, los deportes. Y pues hay personas que no se atan a ese rigor de esos roles. Y pues dicen, yo no me identifico con ninguno de los dos, así que yo soy una persona binaria. Que es cuando muchas personas dicen, ese no es binaria. Exacto, una persona no binaria. O sea, yo no me identifico con este binario de que tú solamente puedes ser hombre o mujer. Pues yo no. Binario, para propósito de la audiencia, binario sería pues blanco o negro, ¿verdad? Pues entonces no binario es como, pues yo no soy eso, yo no tengo que ser un opuesto. Yo puedo ser como un gris en el medio y pues no me identifico con el blanco o con el negro. Exacto, hay muchas personas que dicen que es como que nuestra sociedad tiene esta obsesión con poner todo en dos. Si es público o privado, si es heterosexual o no, si es mujer o hombre. Y mira, incluso si la bebe ciencia o no bebe. También. Pues, y mira, la vida no es así. Y eso es una manera muy simple y no real de dividir a la sociedad. Las personas no binarias pues lo reconocen perfectamente. Ok, entonces todas estas personas que ya no solamente, o sea, posiblemente las inclinaciones han existido siempre. Lo que sucede es que ahora entonces se siente mucho más cómodo de tener visibilidad, pero pues eso puede generar algunos problemas o situaciones en el trabajo, porque no necesariamente estamos acostumbrados a dirigirnos de esa forma, o sea, uno, ¿verdad?, estando en la sociedad normalmente y no estar acostumbrado a eso y a lo mejor no tener esa sensibilidad, no sabes cómo acercarte a esas personas, no sabes cómo referirte a esas personas. Cuéntanos entonces un poquito qué cosas uno tiene que estar pendiente, cuáles son las banderas ahora de los red flags que tenemos que estar pendientes. Sí, porque es bien importante eso, porque yo sé que hay muchas personas que yo conozco que son personas buenas que de verdad quieren ser empáticas y sensibles a estas causas, pero es que tal vez no tienen el conocimiento como serlo. Y pues lo primordial para mí que yo siempre hago es que yo mando un email y tú ves en mi firma mis pronombres. Y una vez alguien me dijo, pero tú estás diciendo a la persona, yo soy mujer, y yo, sí, pero no es ese el propósito. El propósito es, te estoy dando saber mis pronombres, para que tú te sientas en la libertad y en la confianza de decirme tus pronombres. O sea, que eso es lo primero. Yo nunca he entendido eso de los pronombres, así que explico cómo, o sea, porque hay unos que dicen she, her, o sea, ¿qué significa eso? Pues yo estoy comunicando cuáles son mis pronombres, porque se parte de la premisa que tú no puedes presumir la identidad del género de una persona. Porque tal vez la persona se viste como normalmente pensamos que se visten las mujeres, pero no sabemos si por dentro está en un proceso de transición, si realmente no se siente como mujer. ¿Y qué sería entonces she, her? Es que eres mujer heterosexual. No, que yo me identifico como mujer. Exacto, solo de mi identidad de género. ¿Y si eres, naciste con una persona trans? Una persona trans, pero que nació con el género de mujer, vamos a decir así. ¿Cómo sería? ¿Cómo se escribiría? Sería un hombre trans.
Pero, ¿y cuáles son sus pronombres? Sus pronombres, pues, como se identifica como hombre, pues, él. His and him. Sí. His and him. Sí. Ok, perfecto. Sí. Ok, pues entonces, todas estas, eso es una de las sugerencias tuyas, que uno puede especificarlo si quisiera. Exacto. Y tú, uno puede preguntarle a la persona cuál es su... Sí, eso otra cosa que mucha gente me dice, ay, pero es que a mí me da vergüenza preguntar, y yo entiendo porque puede ser cierta incomodidad, pero la persona lo va a agradecer. Yo que he hablado mucho con personas trans, personas no binarias, le agradece mucho porque tú estás dejando saber, yo no quiero presumir nada, yo quiero que tú me digas a mí cómo yo me voy a referirte, qué pronombre voy a utilizar. Y pues eso también lo primero. O sea que eso sí es legal, tú puedes preguntar y la forma correcta de preguntarlo es cómo tú quieres que yo me refiera hacia ti. Exacto, y por eso yo, como soy como medio icebreaker, que a veces si estoy con un grupo de personas, me presento, y mis pronombres son ella, para que ya las personas sepan. Eso también como que abre el panorama para que otras personas tal vez se sientan más cómodas también para decir sus pronombres. Y si una persona te dice ella, significa que la persona entonces no se identifica con ninguno de los dos. Exacto, que es una persona no binaria. Y eso pues... Y ese fue el origen entonces el famoso uso entonces de ella. O sea, ¿de dónde sale eso? Pues el ella también sale es una manera de lenguaje inclusivo. O sea, el lenguaje inclusivo hay varias maneras, ya sea el doblete, que es por ejemplo, abogadas, abogados. Está el utilizar la arroba, utilizar la X. Son diferentes manifestaciones del lenguaje inclusivo. Lo bueno de él decir el todes es pues que está incluyendo, primero que se puede pronunciar, porque la X no se puede pronunciar. Y eso ha sido un problema en la escritura particularmente. Así que la E se pronuncia, entonces está también incluyendo pues... Oye, pero ahora que tú lo dices, yo antes usaba el arroba como para poner una A y una O. ¿Por qué eso no voló? Pues, porque la misma cosa que también cuando uno lo va a leer, pues es medio raro que no se pronuncia. Y entonces, por lo menos en escrito académico, que es también algo que he visto mucho, pues dice que es más informal. O sea, las profesoras lingüísticas dicen que es un poquito más informal, igual que la X, y entonces la E es algo que está como que más aceptado, que está aceptando más en la lingüística. Ok, entonces, para darles un poco de consejos a las personas que a lo mejor están en una... contexto laboral donde tiene una persona, ¿verdad? Por decir no binaria o una persona trans, y ahorita quiero hablar de las personas que están en la transición, que estas personas, si alguien te dice, yo me considero una persona no binaria, yo quiero que te refieras a mí de esta forma, ¿cuán legal o recomendable o ilegal es que entonces nosotros no hagamos caso de eso? Que un patrono no le haga caso a eso. Pues hay varias cosas que tomar en consideración. Primero, no es altamente recomendable, o sea, en lo absoluto, porque te puedes buscar una querella, te puedes buscar una demanda, pues la persona puede argumentar que eso es discriminación. Yo recomendaría 100% que la persona respete los pronombres de la otra persona, simplemente por cuestión de dignidad humana, respetar la identidad de género de otra persona. Y ya desde el punto de vista de patrono, si no quieres tener un empleado que te radique una querella o una demanda, o que también se puede ir del trabajo y esté hablando pues barbaridades tal vez de tu empresa por cómo trataron a la persona, lo mejor sería respetar los pronombres y servir como de aliado a esta persona. O sea, tener una conversación honesta. Ok, estoy pasando por este proceso, estoy pasando por este proceso, ¿cómo te puedo ayudar? Servir de ayuda. No es estar en contra de la persona, sino por el bien de la empresa, ¿cómo podemos ayudarte? Que es lo que va a ser un buen patrono. Ok. Bueno, entonces, a las personas que están en transición, como estábamos hablando ahorita, o sea, imagínate tú estar en un lugar de trabajo y tienes una persona que está en transición de género. Hablar un poquito de ese proceso, o sea, sensibilízanos también un poco de ese proceso y también indícanos si hay cosas ilegales ahí que no podemos estar haciendo, que tenemos que cuidar. O sea, ¿qué es lo ético versus qué es entonces lo que es legalmente incorrecto? Pues primero que todo es un proceso sumamente complicado, delicado, no solo por las cosas físicas, o sea, estas personas están tomando hormonas para hacer esta transición, sino el estigma social. Aquí vemos la noticia y sabemos que matan a las mujeres trans por ser trans, o sea que está esa variable. Y después entonces en el aspecto legal, pues ya ha habido un caso del Tribunal Supremo, se llama Bostock, que ha sido un caso que para muchos activistas han celebrado muchísimo, porque en ese caso en particular se estaba discriminando, entre otras controversias, contra una mujer trans, que pues ella se presentaba como hombre en el trabajo y de momento un día pues pasó por su transición y se presentó al trabajo pues con su identidad de género como una mujer trans.
y la despidieron. Y entonces, pues ella demandó, el caso fue hasta el Tribunal Supremo y pues ya está resuelto que un patrono no puede discriminar por razón de identidad de género o orientación sexual contra su empleado. O sea que por eso los patronos tienen que tener mucho cuidado también de cómo manejan esta situación, por las represalias que les pueden obtener. Y por eso es que es tan importante tener conocimiento de este tema, porque a veces tal vez el patrono no tenía la intención de discriminar o esa no era lo que quería hacer, pero tal vez coloquialmente pues metió las patas y se puede meter en problemas. Y que uno hace, imagínate, o sea, ¿verdad? Porque una empresa es un cúmulo de personas, ¿verdad? Que tú no puedes necesariamente controlar, que cada una viene con una visión distinta. Tienes una persona trans, pero entonces no son los patronos ni los supervisores, sino son otros empleados los que entonces están generando una situación incómoda. ¿Eso pudiera constituir un problema para el patrono? Bueno, sí, bueno, pero ahí pues tuviese también que acudir a recursos humanos y está todo ese protocolo que varias empresas tienen, unos se quejan ante recursos humanos y recursos humanos pues tienen que tomar las medidas para atender la situación. Y esto ahora mismo, ¿verdad? Porque nosotros hemos hablado en unos podcasts anteriores de cuáles son los protocolos y los manuales que debe tener una empresa por ley. Recuérdame si añadieron ahora que se tiene que tener un protocolo de procesos para la comunidad LGBT. Pues de eso no estoy tan familiarizada, pero sería... Quiero decir, manual de procesos, si gente se queja precisamente porque están siendo, porque lo que pueden decir es que están siendo hostigados. ¿Verdad? Si hay gente consistentemente burlándose de ellos o no refiriéndose como ellos quieran, o sea, ellos pueden alegar que están siendo hostigados. Sí, y las empresas deberían al menos tener... hay que chequear el otro podcast, vamos a ver si podemos poner el número de ese podcast aquí para que puedan hacer referencia a él, pero porque hay algunos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los manuales que sé que tienen que tener el de violencia doméstica, que tienen obligatoriamente los patrones que tener? Habría que revisar si este es uno de esos que... Pero ciertamente, por ejemplo, una querella de acoso laboral, pues aplicaría en ese escenario y fuese con recursos humanos. Así que por lo menos ese tipo de querellas ciertamente... O sea que básicamente yo creo que también es decirle a la gente que recursos humanos debe estar capacitado para trabajar con estos temas, para que, ¿verdad?, usted no vaya a incumplir nada y esté promoviendo un ambiente saludable y ético, y moralmente ético. Sí, también le corresponde al patrono también adecuarse a estos temas y tener conocimiento de ello también, para que también provea un ambiente pues saludable para todo tipo de personas. Tú tenías algunos comentarios de algunas recomendaciones de cómo puede un patrón implementar esto si no tiene una política de esto, ¿cómo lo puede implementar? Pues para mí lo primordial es, o sea, si la persona va a donde ti como patrono y te dice, mira, yo estoy, como pasó en el caso de Boston, yo estoy se identifica como una mujer trans, te lo verbaliza, pues ahí tener una conversación honesta. ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué yo necesito saber? O sea, tener esa transparencia entre empleado y patrono, eso para mí sería lo primordial. Y después, como empleado o como patrono, pues tienes el deber de seguir expandiendo tu conocimiento sobre este tema y el deber de crear un ambiente saludable para todo tipo de persona que está en tu empresa. Y eso es una responsabilidad que tiene que tener el patrono también. Y también de adecuarse mucho a lo que está sucediendo, a las diferentes puede ser identidad de género, orientación sexual en su empresa, y cómo tú te aseguras como patrono que tú estás creando un ambiente saludable para todas las personas en tu empresa. Ciertamente. Y cuando una persona a lo mejor está pasando por esa situación y ve, pues, ¿verdad? Estamos hablando del patrón y qué el patrón tiene que hacer, pero Cari entonces es una persona que está en esa situación y entiende que puede todavía mejorar sus condiciones laborales, ¿qué le exhortarías tú a que haga? Una persona que está como en ese proceso de transición. Ese proceso, o también se identifica de una forma y ve que no tiene quien o lo valide o quien hable su mismo idioma en la empresa, ¿qué le recomendarías que hiciera? Pues ahí le recomendaría más o menos similar, pero a la inversa, que se reúna con su supervisor, supervisora, y lo mismo, que tenga una conversación honesta y transparente sobre esto, qué es lo que yo necesito para, ¿verdad?, hacer bien mi trabajo, cómo puedo, pues, sentirme que estoy en un ambiente saludable. O sea, que no solo es que el patrono haga ese acomodo, sino que también pues el empleado o la empleada lo verbalice. ¿Qué yo necesito para, ¿verdad?, sentirme cómoda o cómodo o cómode en este espacio? Así que también viene pues de ambas partes, ciertamente.
Y a mí me gustaría dar ejemplos, ¿verdad? Porque conecto contigo, siempre he hablado del lenguaje, no solamente es simbólico y refleja o sea, refleja significados, pero también el lenguaje hay que cogerlo en el tiempo, ¿verdad? O sea, las palabras, a mí me encanta la semiótica y me encanta que hay palabras que cogen diferentes significados o que la gente las usa más por momentos, ¿verdad? Así que estamos acostumbrados al uso de unas palabras y antes de empezar el podcast hablamos que siempre estamos acostumbrados a hablar en masculino, ¿no? Me gustaría que dieras unos ejemplos concretos de cómo, no la parte ni de ellos, o sea, cómo podemos, como quiera, modificar un poco nuestro lenguaje para que sea inclusivo a mujeres, a hombres y a todos. Sí, eso pasa mucho porque hay muchas personas... Todos. Hay muchas personas que dicen como, yo no quiero decir el todes. Ajá. Y para esas personas yo siempre digo, pues mira, habla de la persona, no tienes que hablar del todes. Habla, en vez de los profesores, las profesoras, el profesorado. En vez del estudiante, la estudiante, el estudiantado. O sea, que hay palabras que son neutrales. Por ejemplo, en vez de los que quieran este bizcocho, por un ejemplo, pues quienes quieran este bizcocho, o sea, es eliminar esos pronombres cuando en verdad no son necesarios. El quién es, exacto, el quién es neutral, o sea, hay algunas palabras que son neutrales, eso está interesante. Exacto, y por ejemplo, en las profesiones, que eso también va a, pues, que nuestro idioma puede ser, es más machista que incluyente, o sea, hablamos de, tú necesitas un abogado, siempre es automático el abogado, el doctor. Pero entonces si hablamos de la enfermera, o sea que ahí se va notando nuestra manera de pensar y nuestra visión de mundo. Así que yo siempre trato de hablar de las personas. El mecánico. También, el mecánico. La psicóloga. O el psicólogo, bueno, esa quizás... Yo escucho siempre más la psicóloga. ¿Verdad? Sí, pero exacto, el doctor... sí, que las profesiones ya uno asume, o sea, esa es la forma que uno presume que tiene género. Sí, siempre dicen el businessman. Y lo que pasa con las businesswomen, o sea, pues eso, buscar palabras que sean se llaman más jefa y neutrales. jevas esa. Exacto. Pues buscar esas palabras más neutrales y enfocarnos de la persona. Por ejemplo, en mi caso, pues en vez de hablar del demandado, yo siempre hablo pues de la parte demandante. O sea, no tener que atribuirle género si no es necesario. O sea, que también es posible, o sea, tener un lenguaje inclusivo o un lenguaje neutral. O sea, porque también es que no inclinarse, o sea, darse cuenta cuando uno se está inclinando hacia uno de los lados, porque las palabras, por más que nosotros a veces no nos demos cuenta, todas las palabras, como bien dices, están cargadas de un significado. Y por eso mucha gente, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, como ahora se conecta tanto con el todes, dice el lenguaje inclusivo y a todo el mundo, y el todes. Ajá. Y por eso pues muchas personas lo que dicen es el lenguaje incluyente, no sexista. Y ahí pues las personas no sexista. Ahí las personas pues no se asustan tanto. Así que eso pues otra manera. Y eso está a la par también con dejar atrás pues esos estereotipos también, que también lo decimos con el lenguaje, llora como nena, el hombre llega hasta donde la mujer lo deje. El lenguaje inclusivo pues también deja atrás esos estereotipos y esos refranes. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esta sabiduría. Quisiera, si las personas se van a llevar con alguna información, como que el snippet de información, ese gold nugget de información, que tú quieres que se lleve, ¿qué tú crees que es lo más importante que se lleven sobre este tema? Yo creo que lo más importante de este tema es que hay que respetar la dignidad de cada persona, respetar la identidad de género, tener en mente que nuestra sociedad se nutre de un mercado de ideas, que eso se logra con la diversidad, ya sea en cualquier espacio que ocupemos. Así que le dijera a las personas que respeten la dignidad, que se nutren, que acepten y reconozcan que se nutren de la diversidad y que se eduquen sobre este tema. Pues muchísimas gracias. Ahí ya saben, edúquense sobre este tema. Me encantó haberte tenido. Lenguaje, ¿cómo fue que dije? Lenguaje incluyente, no sexista. El lenguaje incluyente y no sexista. Muchísimas gracias a todas las que se conectaron otra vez con un episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast de empresarismo y finanzas personales favorito. Saben que si quieren saber más sobre nuestro programa, tanto nuestra comunidad, nuestro programa de membresías, nuestros módulos educativos, pueden acceder a nuestra renovada página de internet, jefasyjevas.com. Le agradecemos nuevamente a la licenciada Claudia Fontanet, asociada de la firma Ferraioli, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación, me encantó. La firma Ferraioli es una firma líder de abogados en Puerto Rico que ofrecen los servicios legales que toda jefa y empresaria puede necesitar. Te pueden ayudar con asuntos de empleo, propiedad intelectual, corporativo, planificación sucesoral y de negocio, entre otros. Así es que muchísimas gracias por sintonizar nuevamente. Será hasta la próxima, amiga. Chao, chao.